Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos mis amados en esta mañana, una vez más, un tiempo de bendición, un tiempo para glorificar, exaltar el nombre del Señor y de la misma manera recibir de la preciosa palabra, esa palabra pura, esa palabra verdadera que anima, que fortalece, que llena nuestras vidas y que llena nuestros corazones. Hemos denominado este mensaje muerte y resurrección, y lo que quiero que miremos a través de la preciosa palabra del Señor en esta hora es lo que significó la muerte de Cristo, lo que significó para nosotros su resurrección. ¿Qué dice la Escritura en relación con todo esto? Sabes que muchas veces muchos dicen confesar el nombre de Cristo, pero definitivamente no entienden con exactitud lo que Jesús hizo por todos nosotros. Pues obviamente la Escritura es clara, da luz a nuestras vidas sobre todo esto. Y eso es lo que queremos analizar. Por eso quiero que vayas primeramente a Juan capítulo 10. Vamos a estar observando el verso 17. Juan 10, verso 17. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén y amén. Date cuenta lo que la Escritura está mostrando acá. El Señor principalmente nos está diciendo que Él tenía el poder para poner su vida. Nadie se la quitaba, era algo voluntario, era algo que Cristo efectivamente hacía por todos nosotros. Y dice que por eso le amaba a su Padre, porque Él ponía su vida por todos nosotros. Y era necesario obviamente que Cristo colocara su vida, se colocase en lugar nuestro, porque ¿qué hubiese sido obviamente de nosotros si Cristo no hubiese muerto en la cruz? ¿Has imaginado por algún momento esto? ¿Lo has pensado por algún instante, mi amado? Pues quiero decirte fielmente que la Escritura dice que Él puso su vida, nadie se la quitaba, era algo voluntario. Cristo vino voluntariamente, Él tomó tu lugar y el mío, precisamente para darnos salvación y vida eterna. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que humanamente, cuando Cristo obviamente se hace hombre, en Él no hay una causa digna de muerte. Sin embargo, obviamente Él es llevado a la cruz. Quiero que mires Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el verso 26. Hechos 13, vamos a estar observando el verso 26. Y mira lo que dice acá la Escritura. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mira lo que dice el verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Qué impresionante esto. Sí, la palabra misma nos está dejando ver que en Jesús no había una causa digna de muerte. Es decir, Él era santo en toda su manera de vivir, santo totalmente, y desafortunadamente el hombre mismo fue capaz de llevarle a la cruz. Sí, pese a que sencillamente no había en Él una causa, una maldad, iniquidad, pecado. Él era un hombre totalmente santo, ¿sí? Sin embargo, Él obviamente muere en esa cruz y toma nuestro lugar precisamente para darnos salvación y darnos vida eterna. Qué impresionante. La palabra está mostrando entonces que el mismo pueblo judío fue el que le llevó a Él a la cruz. No se dieron cuenta del que estaba entre ellos. No lograron discernir realmente el que estaba en medio de ellos. Antier hablábamos acerca del beso de Judas, iglesia. Y hablábamos de que los discípulos en ese momento en que María llega a derramar el perfume de nardo puro, los discípulos no valoraban a Jesús.
a veces el hecho de caminar con Cristo es darle el lugar que realmente le pertenece a Dios. Es darle el lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hacer. Es entender que Jesús fue santo y pese a todo eso, los mismos que estaban entre él, esos religiosos, fueron capaces de llevarle a la cruz. Fueron capaces obviamente de negar abiertamente que él era ese Dios encarnado. Con todo esto lo que te quiero decir es que tú debes saber valorar al Señor. Debes colocarlo en el lugar de privilegio que el rey debe tener. Debe colocarlo realmente en tu corazón como el rey, como el Señor de tu vida. No lo puedes minimizar, no lo puedes sencillamente despreciar, no lo puedes ignorar. Lo que hicieron los judíos fue ignorar el que estaba en medio de ellos. Ignoraron voluntariamente que efectivamente el Rey, el Señor, el Salvador, el Mesías estaba entre ellos. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, ve allí conmigo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir, dice acá, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué impresionante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Dice Cristo cuando aún éramos débiles. ¿Débiles en qué sentido? En nuestro pecado, en nuestra carne. Dice a su tiempo, él murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Los pecadores. Es decir, Cristo muere en el momento preciso en esa cruz para traer salvación a la humanidad. Y si hoy en día nosotros vemos un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de iniquidad, de perversidad, si aún vemos mucha parte de la iglesia que está contaminada con el mundo, que está lejos de Dios, cuánto más obviamente nosotros debemos reconocer el fiel amor del Señor por todos nosotros. Es cuando Él coloca el ejemplo y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Alguno podría morir por un justo. Pero es que Cristo muere es por los injustos, Cristo muere es por los pecadores, por cada uno de nosotros. Entonces Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. O sea, Cristo no muere por los santos, Cristo no muere sencillamente por los justos, Cristo muere por el impío, por el pecador, que es toda la humanidad. Ahí es donde cobra más valor la obra de la cruz. Porque es que Cristo muere por personas perversas, malignas, sumergidas en su pecado. Esos éramos nosotros sencillamente. Ahora Él dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En otras palabras, Él está diciendo, mucho más, siendo declarados justos delante del Padre, aunque no lo seamos, por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira que va a venir sobre la tierra. ¿Cuál ira? Pues sencillamente la ira a causa del pecado, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Ahora Él dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La obra de la cruz es tan magnífica, tan poderosa, que lo que hace el Señor Jesucristo es lograrnos reconciliar con el Padre. Porque el pecado obviamente nos enemistaba contra Dios. Por eso es tan valioso el lugar que tú le des a Cristo en tu corazón y en tu vida. Él te reconcilió con el Padre. Tú no lo merecías, yo no lo merecía. Con años de caminar con el Señor no seguimos mereciéndolo. Es la gracia de Dios. Él nos reconcilia. Él vuelve que volvamos a esa amistad con el Padre. Porque obviamente el pecado nos separaba de la gloria de Dios. Ahora Él dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, Él va más allá, no es solamente una reconciliación, sino es algo que nos lleva a la vida eterna. O sea, Cristo muere para que tú tengas vida eterna.
Cristo resucita de entre los muertos, mostrándonos a nosotros que nosotros también resucitaríamos e iríamos a estar eternamente con el Señor. Él dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese vivirá habla de vida eterna. Habla de estar para siempre con el Señor. Es necesario, mis amados, que dejemos de estar mirando tanto las cosas de esta tierra y coloquemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que realmente coloquemos nuestra mirada en el Señor, que lo miremos a Él fijamente y tengamos como objetivo realmente la vida eterna. Además de esto, el verso 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tú has sido reconciliado con el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando miras la Escritura, Romanos 6, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús muere para que el pecado no se enseñoreara. Esa palabra enseñorear es obviamente que estuviera por encima de nosotros. Cuando Cristo muere, como lo dice claramente acá la palabra, si morimos con Cristo también creemos que viviremos con Él. Ese morir con Cristo es ese morir a ese yo. Es ese morir a mi carne, es ese morir a mi pecado día tras día, es entregarle mi vida y mi corazón al Señor, sabiendo que definitivamente Cristo resucitó de los muertos. Él fue la primicia. Él es el ejemplo claro de que efectivamente nosotros resucitaremos en el día postrero y estaremos en la presencia del Señor. Si no hemos muerto, pues obviamente seremos arrebatados, seremos llevados al cielo. Pero los muertos en Cristo, como lo dice la Escritura, resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. La muerte ya no se enseñorearía de Jesús. Ya la muerte no le tocaría. De la misma manera nosotros podemos decir que cuando hemos colocado nuestra fe en Cristo Jesús, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Es decir, Él nos ha librado del temor de la muerte. Ya tú no temes a la muerte. Por eso, día tras día que suceden tantas cosas sobre esta tierra, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta solamente en Dios. No tememos a la muerte. Si la muerte llega, tú estás preparado. Y cuando digo que estás preparado, es que estás preparado para pasar de la muerte a la vida eterna. Por eso tenemos paz en nuestro corazón. Por eso sabemos que hay una esperanza de vida. Él dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, que cuando Cristo cumple con esa obra, obviamente muere una sola vez. Y dice el pecado, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Es decir, para que aquel que viniese a Cristo por el regalo inmerecido de la salvación, tuviese precisamente el don, el favor de Dios de la vida eterna. Tú debes vivir para Dios. Tu vida ya le pertenece a Dios. Tu vida no hace parte del mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Hijo de Dios, frente a lo que vive Colombia hoy en día, sabe que su respuesta, sabe que efectivamente su lucha no está en el ámbito carnal, sino está en el ámbito espiritual. El Hijo de Dios está orando, el Hijo de Dios está clamando, el Hijo de Dios está buscando la presencia del Señor, sabiendo que Él tiene el poder absoluto, el control de todas las cosas, que lo que Dios necesita es un pueblo humillado, que lo que Dios necesita es un pueblo que sea capaz de creer, que en Él está la respuesta, que en Él está la bendición. Pero no pelees en tus armas carnales. Pelea desde el ámbito espiritual. Por eso te lo recuerdo. Las armas de nuestra milicia
de nuestra batalla, de nuestra lucha, no son carnales. En el ámbito espiritual, Satanás siempre va a tratar de desacreditar la obra de la cruz, pero Cristo siempre va a prevalecer. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pues yo quiero decirte que como hijos de Dios, nosotros nos hemos hecho esclavos de Dios para obediencia, para que haya justicia sobre nuestras vidas. Y ese versículo 16 es impresionante. Vuelvo y lo repito, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel también a quien obedecéis? Por eso es que hablamos claramente que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Tú te sometes a quien quieres. Si yo me someto a Dios, voy a ser esclavo de Dios, voy a obedecer a Dios y eso va a hacer que la justicia de Dios efectivamente esté sobre mi vida. Entonces Cristo muere para que el pecado no se enseñoreara, para que el pecado no prevaleciere. Por eso el privilegio tan grande que tenemos de caminar con Cristo es grande. No somos seres perfectos, vamos hacia la perfección, hermano. Pero día tras día entendemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada al Señor y en eso tratamos de deleitarnos. La palabra dice en Deuteronomio 21, el verso 22. Quiero que vayas allí conmigo. Deuteronomio 21, verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En las leyes que el Señor estaba entregando, Él estaba mostrando con exactitud que aquel que muriese en un madero era maldito por Dios mismo. Cristo muere en una cruz. Eso nos muestra claramente lo que dice Gálatas 3:13. Ve allí conmigo, Gálatas capítulo 3, el verso 13. Y dice la escritura allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Te das cuenta? El pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio era la ley. Y en Gálatas el apóstol Pablo está mostrando Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque ¿qué decía la ley? Sí, escrito estaba, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Cristo se hace maldición por nosotros. Cristo sencillamente echa sobre sí la maldad, la iniquidad, el pecado de esta humanidad para que nosotros pudiésemos hallar la salvación y la vida eterna. Entonces dice la Escritura que Él nos redime de la maldición de la ley. Esa palabra redimir es que Cristo paga el precio que nosotros debimos haber pagado a causa de nuestro pecado. Y se hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros. El justo moría por los injustos. El que no conocía pecado, ahora era hecho pecado por nuestras vidas. Qué impresionante lo que el Señor estaba haciendo en esa cruz. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 24, mira lo que dice la Escritura. Primera carta de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso esto. El apóstol está diciendo, él mismo, Jesús mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque esa era la condición en la que estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, ahora en Cristo Jesús vivamos a la justicia. Y él dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermoso es el Señor. Nosotros éramos ovejas descarriadas. Cuando habla de descarriado es sencillamente sin frenos, sin rumbo fijo. Íbamos por la vida como a nosotros nos parecía. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora hemos vuelto a Cristo. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso es Dios. Él nos ha tomado como parte de su redil. Él ha hecho que nosotros volvamos nuestro corazón fielmente a Él.
En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente hasta la cruz, murió en esa cruz. No era cualquier muerte. La muerte de Cristo fue algo terrible, hermano, todo lo que él tuvo que vivir. De verdad que las tinieblas querían tomar control, potestad sobre él, pero en el Señor siempre él tuvo el control. Esa fue la manera en la que Cristo logra vencer las potestades, los principados de las tinieblas. Por eso la Escritura dice que él exhibió públicamente esos principados y esas potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz era la única manera, definitivamente, para que él pudiese vencer toda obra de las tinieblas. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay tanto que agradecerle al Señor, iglesia. En Colosenses 1, el libro que sigue ahí, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero mira lo que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho como ministro. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Nosotros éramos extraños, éramos enemigos de Dios, ¿sí?, por nuestras malas obras, pero Pablo nuevamente confirma acá y dice: pero el Señor nos ha reconciliado, estamos delante de Él, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en su cuerpo. Y está diciendo, por medio de la muerte. Es que si no había muerte, no había remisión de pecados. En otras palabras, si Cristo no moría, nuestros pecados no eran quitados. Ahora hemos sido presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, el valor de la cruz es tan impresionante. Yo no sé si en algún momento te has determinado, te has detenido a pensar cómo llegarías tú a la presencia de Dios, cómo llegarías tú al cielo si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Definitivamente Él es el único mediador y entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo confirma acá y dice: si es que ustedes en verdad permanecen firmes. O sea, de nada les sirve a alguien decir: sí, yo creo en Jesús, si esto que la palabra nos está mostrando no lo entendemos. Por eso comenzaba este mensaje diciéndote: muchos dicen estar en Cristo, pero no entienden ni siquiera la obra de la cruz, no entienden la reconciliación de Jesús, ¿sí?, con nosotros como humanidad y su Padre. Él está diciendo: ustedes deben permanecer firmes, fundados. Ese permanecer firmes es en un soporte, y nuestro soporte es el Señor. Nuestro soporte es la palabra de Dios. Allí es donde permanecemos firmes todos los días de nuestras vidas, fundados y firmes en la fe. ¿En la fe en quién? En Cristo Jesús. Ahora Él dice: sin moverte de la esperanza del Evangelio. ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una esperanza de vida eterna, iglesia. Es una esperanza donde nosotros confiamos fielmente en que Cristo volverá entre las nubes y efectivamente nos llevará. Dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo quiero decirte, iglesia, que no hay ser del cual se hable más en esta tierra que de Jesucristo. Así las tinieblas quieran callar esta gran verdad, nosotros seguiremos predicando y hablando en el nombre de Cristo Jesús, hablando en el nombre del Señor. Cristo muere en esa cruz, da la victoria con su resurrección. Él se levanta de entre los muertos. La palabra dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el verso 14, ve allí conmigo, carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está claro lo que te estaba exponiendo hace unos momentos. La palabra dice claramente entonces que Cristo destruye a aquel que tenía el imperio de la muerte, y la palabra es clara al decir que esto es al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo tenía esclavos, esta humanidad, por temor a la muerte. Eso era lo que nos tenía esclavos de él, pero al venir a los pies de Cristo nosotros hemos sido hechos libres, y por eso te decía, ahora disfrutamos de esa libertad, ahora disfrutamos de vivir para Cristo sin temor a la muerte, con la esperanza de que Cristo volverá entre las nubes. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 1, el verso 17, mira lo que dice la Escritura. Apocalipsis 1. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la desgloria, Dios. Cuando Jesús está presentando acá, dándole esta revelación a Juan, él le dice: el que estuvo muerto y vivo, porque Cristo resucitó de los muertos. Y ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente el Señor sabe perfectamente que muchos pueden venir a salvación, que muchos pueden venir a los pies de Cristo. Pero aquel que venga a Cristo ya no estará esclavo del temor de la muerte. El Señor es el único, y escúchame bien esto que te voy a decir, Él es el único que decide el día que cada ser humano parte de esta tierra. El Señor es el único que decidirá quién irá al Hades, al lugar de tormento. No porque no haya dado la oportunidad, porque la oportunidad de Cristo está para todos los seres humanos. Pero no es el diablo el que lanza un alma al infierno, es el Señor. Escúchame bien esto, porque así como Él da la vida eterna para aquellos desobedientes, para aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en su injusticia, pues ellos tendrán como lugar eterno el mismo infierno. Aquí no estamos hablando de la tierra, estamos hablando de una eternidad en Cristo Jesús, y tú decides si quieres creer fielmente al amor del Señor. Tú decides si quieres confesar en esta hora lo que Cristo efectivamente hizo por nosotros. Cuando Cristo resucita, Él resucita efectivamente para que anduviésemos en una vida nueva. Cristo resucita para que llevásemos fruto para con Dios, para que tus obras fueran manifiestas, tú fueras una persona totalmente diferente. Cristo resucita para ser Señor de los vivos y de los muertos. Cristo resucita precisamente para que en esta hora tu predicación no sea en vano. Y así como el apóstol Pablo lo exponía ya en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él decía: mi predicación es en vano, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería mi predicación. Pero como Cristo resucitó y vive por los siglos, es que nuestra predicación tiene poder. Carta a los Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Cristo resucita para librarte a ti y a mí de la ira venidera, porque vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Y todo aquel que en él haya creído será salvo, y Él nos librará de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Y finalmente, Cristo resucita sencillamente para que tu fe, tu esperanza, solo estén puestas en Él, en Dios. Tu esperanza no puede estar puesta en las cosas de esta tierra. Tu esperanza tiene que estar puesta en Él todos los días de tu vida. Y en estos tiempos que los días se hacen más difíciles, en estos tiempos donde la maldad será mayor, porque así está profetizado, si hay alguien que coloque su esperanza en esta tierra, está mirando en el lugar equivocado, iglesia. Nosotros debemos colocar nuestra mirada en Cristo. Nuestra esperanza solo puede estar en Él. Cada día que pasa todo lo que está sucediendo
en nuestra nación, en el mundo entero. Lo único que yo veo es que definitivamente el Señor está por regresar muy pronto. Y solo partirá aquel que esté como esas 5 vírgenes sensatas, que tengan su lámpara con aceite, que estén velando y orando, esperando a que su Señor regrese. Cristo volverá pronto. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, y la promesa que él dio a sus discípulos fue: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El fin de toda tu esperanza será estar para siempre con el Señor. Y yo te digo hoy, coloca tu mirada en el cielo, deja de colocarla en la tierra. Ya pronto nos vamos a ir de esta tierra. Es evidente, es más que evidente. Y si hay una iglesia que realmente esté velando y orando, pronto partirá con el Señor. Muy pronto nos iremos de esta tierra, iglesia. Así que velemos y oremos para que no entremos en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que permítele al Espíritu Santo que Él reine sobre tu vida, que te lleve a buscar su presencia, a orar, a clamar, y que tú entiendas el sacrificio tan grande que Cristo hizo por todos nosotros en la cruz para que heredásemos la vida eterna. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Quiero bendecir la vida de cada uno de tus hijos. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, que tomemos conciencia, Señor, que estemos agradecidos fielmente por tu obra en la cruz, Señor. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por tomar mi lugar, gracias por darme salvación, vida eterna, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú te glorifiques, que tu presencia sea descendiendo sobre esta hora en la vida de tus hijos. Si alguno se siente angustiado, turbado en su corazón, si alguno, Señor, ha perdido el rumbo y ha colocado su esperanza en las cosas de esta tierra, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor, que descansemos en ti y en tus promesas. Gracias por morir en esa cruz, gracias por tomar nuestro lugar, gracias por darnos vida eterna, Señor. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva, Señor. Creemos que pronto partiremos contigo, creemos que pronto estaremos allí contigo en los cielos, Señor. Fortalece la vida de tus hijos en esta tierra, tómanos, ayúdanos, envía ejércitos de ángeles, Señor, alrededor de la vida de cada uno de tus hijos. Guárdanos de toda acechanza del maligno, Padre. No permitas que nuestra fe falte, sino haz que nuestra fe prevalezca, permanezca todos los días de nuestras vidas hasta el final, Señor. Ayúdanos, no nos dejes soltar de tu mano, con temor te lo digo, Señor. No nos dejes soltar de tu mano, danos las fuerzas necesarias para llegar hasta el final, Dios mío. Que confiemos plenamente en ti, que confiemos plenamente en tu palabra, Señor. Hoy te lo pedimos en tu nombre poderoso, dándote las gracias a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias. Tu resurrección es vida para nosotros. Nuestra predicación no es vana, Padre, porque tú resucitaste de los muertos y hoy podemos predicar a un Dios vivo, a uno que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, Padre amado. Gracias, gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de bendición. Yo te pido que tu presencia sea sobre cada vida, que no nos sueltes un solo instante, Señor, y que podamos prevalecer, Dios mío, en esta carrera hasta el final, Dios amado. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Reflexiona sobre este mensaje que Dios nos ha entregado en esta hora. Nuestra esperanza está en Él. Su muerte y su resurrección solo nos muestran claramente que hay un regalo que nos espera, que es la vida eterna. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Procura hacer lo recto delante de Dios, vivir para el Señor y mantenerte firme hasta el final. No olvides, esta noche estaremos en nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Hoy vamos para el capítulo 14.
Si has estado atento al estudio, ha sido de mucha bendición. Dios nos ha permitido profundizar, estudiar realmente las escrituras y así que ahí está la invitación. Conéctate esta noche 6:30 para que estemos en ese estudio bíblico y tú estés preparado también para enseñarle a otros la preciosa palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y no olvides, Cristo viene pronto. Prepárate. Prepárate, amado, amada que me escuchas. El Señor está pronto por regresar. Fuerte abrazo en Cristo Jesús.